Hola, estamos hoy en el sábado, en la noche, en el Pequeñas Islas, con Eduardo Arellán, que es politólogo, docente en la Universidad Católica. Lo que queremos hablar es, digamos, cómo se ubican las fuerzas políticas en este momento, la oposición principalmente, y vamos a usar para eso algunos de los referentes de los que Eduardo ha hablado en su libro El Páramo Reformista. Eduardo, ¿qué tal? Hola, Jonathan, gracias por la invitación. Mira, lo primero que te quiero preguntar, que a todo el mundo le llama la atención, es ¿por qué fracasó la vacancia? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que se suele decir que el Congreso está siendo irresponsable, que está entrando en una polarización enorme con el Ejecutivo. Me parece que hay un grupo grande en el Congreso que no. Hay un tercio, diría yo, que sí creo que está un poco más cerca de la oposición, sabe que el gobierno tiene que mostrar cierta distancia del gobierno, pero a la vez está también entendiendo que le toca tener un poco más que prudencia que la bancada limeña, como la llamo yo, ¿no? Que es este grupo de renovación popular, duro, fuerte, buena parte del fujimorismo y una parte grande de Avanza País, ¿no? Y ese grupo intermedio, que está Acción Popular, APP, Somos Perú, me parece que tiene varios congresistas que vienen de regiones. Y creo que las regiones, de alguna manera, son un punto medio entre esta polarización de segunda vuelta que se vio entre Lima y lo que representa Perú Libre, digamos, ¿no? Entonces, este mundo regional pone paños fríos, no empuja ciertas cosas, probablemente porque la vida en esas regiones, en muchos de esos lugares, sea más pausada que lo que vemos en Lima con algunos medios que se han comprado, este tema de ir a golpear al gobierno, la más baja va a la altura del cuello, y por otro lado tienes también a estos pues voceros gritones, grandilocuentes, como Vladimir Cerrón, su hermano, Guillermo Bermejo, digamos, ¿no? Entonces creo que hay un grupo que está por fuera de esta discusión y que, en mi opinión, si ese domingo habían audios, y yo creo que muchos estaban esperando los audios, hasta gente del propio gobierno, en que Castillo le decía a algún proveedor, vaya a hablar con el ministro de Transporte, o para arreglar ese tema lo podemos ver con tal persona. Ni siquiera tendría que ser un caso de corrupción, Jonathan. Yo creo que bastaba con que hubiese sido algo en lo cual se daba a entender estas miradas más patrimonialistas, particularistas del presidente, de tú me apoyaste, yo te apoyo. Creo que pudo haber sido vacado. Creo que ese mundo intermedio del que te hablo podría haber apoyado sin ninguna duda ir al proceso de vacancia y haberse aproximado a los 87 votos. Pero dado que no llegó a ese nivel, porque ese mismo grupo te baja la tensión, ¿no? Claro, porque para un espectador de fuera es un poco difícil entender cómo fracasa una vacancia después de tener un gobierno que particularmente ha tenido tantos errores, críticas tan fuertes, o sea, los han criticado por cosas serias, ¿no? Y a la vez no se ha defendido, ¿no? Recién sus reflejos fueron en los últimos días, ¿no? A mí desde la segunda vuelta tengo en la cabeza esta frase de Borges del final del cuento La casa de Asterión, que dice algo así como, sabes, Ariadna, el Minotauro ni siquiera se defendió. Es un poco la idea del Minotauro como monstruo, que al final pues era más bien estaba confundido lo que estaba haciendo frente al laberinto y todo lo demás, pero bueno, un poco la frase siempre se me queda porque radical Pedro Castillo, que creo que tiene mucho en su discurso radical, dicho sea de paso, y creo que Perú Libre es un partido bastante radical, no ha mostrado reflejos de defensa, ha mostrado más bien reflejos de ingenuidad, de cuoteo, amañadas, pero como de bajo nivel, ¿no? Como que no dándose cuenta en qué tablero está jugando, ¿no? No es uno siente eso, que ni siquiera está en capacidad a veces de poder defenderse frente a la opinión pública, salir a una entrevista, ¿no? Ojo, yo no minimizo el riesgo autoritario de un Castillo si hubiese ganado con 60% o algo así, o en primera vuelta con una bancada más grande. Creo que tiene un montón de los impulsos del populista de izquierda,
Pero esta versión de Castillo debilitado, sin bancada, que no termina de entender dónde está, tiene mucho de esta cosa, ¿no? De no defenderte. Pero también hay un dato más, creo que para entender el fracaso de la vacancia. Me parece que la popularidad del Congreso, el tipo de liderazgo que le imprime Alba y la experiencia de noviembre, creo que hace a muchos congresistas darse cuenta que esta interpretación de puedo vacar al presidente y solo convoco elecciones presidenciales no se va a sostener. Creo que en el Perú hemos llegado a un momento en el cual las interpretaciones constitucionales se basan a veces en poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder para sostener una u otra? Lamentablemente, no debería ser así. A mi juicio, no es posible un sistema presidencialista que desligue la elección del presidente y una representación en el Congreso por 5 años. Haría un sistema inviable. Me parece que la interpretación correcta es que cae el presidente, se convoca elecciones generales para todos. Pero algunos han estado diciendo, incluso algunos que no son del lado vacador, sino constitucionalistas, que podría ser el caso de vacas al presidente y convocas a una nueva fórmula presidencial. Y algunos congresistas se la creyeron, ¿no? Y estuvieron dando... Me parece que ese sector intermedio se ha dado cuenta que eso no sería viable. Me parece que si cae el presidente, no hay forma que se acepte una presidencia del Congreso para elegir solo presidentes, presidente y vicepresidente. Creo que también entonces hay un impulso de muchos de estos congresistas de decir, oye, ya llegué acá, son 5 años, vamos con calma, que tampoco me quiero ir a mi casa, ¿no? Pero yo tengo ahí la impresión que cuando se hace esta dicotomía de la aprobación del presidente versus la aprobación del Congreso, se está imaginando el escenario que había en los gobiernos de Vizcarra o de Sagasti, en los que en el caso de Vizcarra, evidentemente no tenía bancada o la perdió muy rápido, ¿no? Y en el caso de Sagasti, su bancada era minoritaria, mientras que en el caso de Castillo, tiene una bancada, tiene, o sea, digamos, lo que debería ser su fuerza congresal para poder llevar a cabo el diálogo primero y 2, las reformas, ¿no? Pero me parece que creo que hemos cambiado el sistema político sin cambiar normas constitucionales, ¿no? Estamos viviendo ahora una suerte de parlamentarismo informal que si tiene los votos va a casar al presidente. Y creo que eso lleva a dinámicas en las cuales es muy costoso, incluso para las coaliciones de gobierno, para las bancadas de gobierno, que además, acuérdate, las bancadas en el Perú con partidos débiles están pues pegadas con babas, a aguantar un presidente que recibe una acusación fuerte de corrupción o que se aproxime. 2 días antes de que salieran los temas estos de los audios y todo, habíamos estado conversando en un evento de Hacer Perú de que dado el sistema, si es que sale algo donde se ve un presidente con actos de corrupción o aproximándose a ellos, digamos, ¿no? Apadrinando a una gestora de intereses o mandando a su ministro a hacer algo que luego se hace, ¿no? Creo que incluso para la bancada de gobierno, incluso para Juntos por el Perú, sería costoso aguantar al presidente. Creo que hemos pasado a otro sistema. Ya no se... Acuérdate cómo era al inicio del 2000, 2001 pasado, el fujimorismo, donde muchas de estas reglas de control parlamentario no se usaban. Antes, primero, formabas una comisión investigadora. Segundo, tenías la comisión de fiscalización, que ahora ha pasado a casi ser intrascendente, porque todo se convierte en motivo de vacancia o de censura, ¿no? Tenías comisiones especiales, tenías la interpelación, tenías la censura como responsabilidad de... Y cuando se llevaba a la interpelación y a la censura, el Ejecutivo no saltaba a decir voy a hacer una cuestión de confianza, era más un proceso casi naturalizado, que tú aceptabas que te tenían que pues, censurar al ministro, ¿no? Pero era excepcional. Ahora todo está tan crispado, tan abierto, que yo creo que sí, o sea, creo que a pesar de que tienes bancada, es una bancada que se puede partir, tienes aliados que no aguantarían un caso de corrupción y probablemente con un caso de corrupción ni siquiera escandaloso, sino suficientemente fuerte, el presidente sería vacado. Lo mismo, creo, por los aliados que tienes, si es que se sale de control una protesta y hay muertos, por ejemplo. No un muerto pues que pueda ser algo que fue un error o que fue algo, sino imagínate una represión mal llevada contra una protesta, creo que también te pueden vacar. Es otro país, ya estás viviendo otro tipo de reglas en los cuales los controles políticos intermedios creo que se han desaparecido y que obviamente la crispación ideológica hace pues todo más
más volátil y más a punto de que cualquier cosa se convierta en un incidente de ese tipo, ¿no? Ahí, digamos, para cerrar ese tema de por qué fracasa la vacancia, yo tengo una teoría que te la quería plantear, ¿no? Que era, yo tengo la impresión que la oposición ha tenido flojera de trabajar. Ha tenido, o sea, en el sentido de construir un Ah, caso, de hacer una comisión investigadora que realmente dé un resultado, forme alianzas, ¿no? Y, digamos, si su objetivo es vacarlo, vaya en ese sentido. Y en lugar de eso, han apelado a, digamos, intentar a confiar en la prensa eh, o confiar en los audios, ¿no? Que vaya a haber algo que... en la ética de la convicción, Sí, pues, de los principios, ¿no? Más que en el sí. trabajo Mira, parlamentario, que es lo que han hecho los anteriores congresos, ¿no? sí, pero ni siquiera, ¿no? Lo de Vizcarra finalmente fue un caso que en cualquier otro, con cualquier otro presidente, imagínate tú ponerte a controlar a Toledo o a García con respecto a malas contrataciones o una contratación sospechosa. Con Vizcarra se llega a un extremo en el cual se le vaca por algo que debió haber sido investigado en fiscalía o en una comisión investigadora, ¿no? Entonces yo creo que creo que tienes razón en lo siguiente, pensando lo que estás señalando. Se ha rebajado tanto la valla que estás esperando que te caiga pues el caso suficientemente escandaloso como para decir vacancia por incapacidad moral. Eso no era normal antes de PPK. Eso no era lo común, ni siquiera con Humala, que es por ahí creo que Becerril en algún momento habló de vacancia por incapacidad moral. Ni siquiera Alan García en sus momentos más Sí. duros contra la reelección conyugal habló de incapacidad moral, ni nada que se le parezca, ¿no? A pesar de montones de teorías conspirativas que daban vueltas y todo lo demás. Entonces creo que ahora lo que sí es cierto es que tal vez ya estas bancadas se han dado cuenta que no es tan fácil, que hay unas bancadas que están al centro que te están diciendo no voy a vacar por cualquier cosa. Pero yo personalmente creo que si salí un audio y además el propio presidente comenzó a poner el parche, ¿no? Los días anteriores, en la cual él, por inexperiencia o por corrupto o por lo que sea, le estaba dando indicaciones a un proveedor reunido en su casa, en la casa de Breña, sobre cómo hablar con un ministro o hacer otra cosa, yo creo que estábamos ya en un proceso de vacancia y con alta probabilidad de acercarte a los 87 votos, porque Perú Libre, también, acuérdate, esperó a que salgan los audios para hacer un pronunciamiento grandilocuente, ¿no? Pero creo que Perú Libre finalmente tampoco le molesta tanto ir a elecciones generales, ahora que se ha posicionado ya como el partido duro, ¿no? Que cree además seguramente Cerrón que va a tener más chance, porque por alguna razón se cree líder partidario, una suerte de Lenin andino, ¿no? Que va a ser querido y que es carismático. Yo no lo creo, la verdad, pero parece que él sí. Me parece que Perú Libre no le debe molestar mucho deshacerse tampoco de Castillo, ¿no? Finalmente ya se dieron cuenta que es difícil que puedan recuperar el gobierno en la medida que lo tuvieron con Guido Bellidos. Ese modelo, ya Castillo se tiene que haber dado cuenta, tampoco era viable. De repente te daba más cohesión en el Congreso, pero te ponía a todo el país en contra por una serie de incapacidades, ausencia de experiencia y también porque hay una agenda propia de Perú Libre que no va de la mano de la del gobierno, ¿no? Quedar como el más radical hacia las elecciones del próximo año, ¿no? Claro. Algo en lo que quería entrar era en usar los tres tipos de actores políticos que describes aquí en El Páramo Reformista para hablar un poco sobre cómo se están comportando ahora los actores en la actualidad, ¿no? Justo, digamos, ahora que releí el libro, algo interesante es que justo empieza con referencias al boicot, a la reforma de la educación de Jaime Saavedra, algo que acabamos de ver, digamos, ahora en el Congreso, ¿no? Y es interesante ese episodio porque inicia lo que creo que es el... Yo he escuchado a mucha gente pues, cercana al fujimorismo decir que es exagerado, decir que ese Congreso se portó mal, que hizo lo que hacen todos. No, no hizo lo que hacen todos. Esa primera medida de sacar un ministro por una supuesta mala compra es un estándar altísimo para ministros en un Estado que con frecuencia compra mal. No estoy diciendo que haya sido una mala compra, solo digo que si ese es el estándar, has debido quedarte sin ministros hace tiempo, ¿no? Entonces se usa esa justificación para golpear a un ministro que estaba haciendo una reforma que había trascendido gobiernos y que la propia Keiko decía que se iba a quedar con él si es que ella ganaba la presidencia, ¿no?
Entonces, el mensaje fue espantoso, la justificación fue bochornosa y creo que es el episodio que inicia lo que es esta dinámica que hemos encontrado. Una bancada pequeña que no se puede oponer, una bancada mayoritaria que abusa de su poder y construye un estándar que, imagínate lo que hubiese sido ese estándar con el fujimorismo en los 90, pues, ¿no? Construye un estándar irreal y lo justifica para sacar al ministro y se dan la mano, pues, un poco lo que digo en el libro, ¿no? Estos libertarios que no creen en la reforma, a veces por intereses comerciales, a veces por convicción, Justo ahí, sí. ahí, digamos, para que, digamos, todos nos entiendan un poco sobre qué vamos, tú defines acá tres tipos de actores, digamos, clásicos en la política peruana, ¿no? Los conservadores populares, los libertarios criollos y los izquierdistas dogmáticos. Define brevemente, digamos, cada uno para que más o menos poder entrar un poco en el tema, ¿no? La derecha popular, yo diría que era claramente esa coyuntura del fujimorismo, pero puede ser una cuña, puede ser actores que se paran económicamente y con ciertos valores conservadores más a la derecha, pero que han logrado cierta llegada popular, ¿no? Y que con mucha frecuencia están, en parte por esa llegada, en parte por representar a diversos sectores de un mundo empresarial diverso, distinto, pueden incluir muchos intereses informales, ilegales, que hacen que atenten contra las reformas, ¿no? En este caso, pues, empresarios de la educación, que era un poco el ejemplo de Saavedra, ¿no? Empresarios de la educación, o incluso también empresarios, pues, también de alto nivel, ¿no? Que no les interesa la regulación y que a veces se encuentran en estos canales formas de llegar al Congreso. Es una tipología, ¿no? Es un tipo ideal. Obviamente, pues hay unos que se les parecen más y otros menos, ¿no? Luego tienes a los libertarios criollos, que serían más este tipo de funcionario, tecnócrata peruano, que sale de los 90 con libertad, Fredemo, pero que con el tiempo se ha vuelto más conservador. Si uno ve los 90, esos liberales eran generalmente buscando el mundo popular y la libertad como algo importante para el desarrollo, ¿no? Ahora se han vuelto más conservadores del tipo, es mi libertad, tú no puedes hacer eso porque afecta a mi libertad, pero en niveles como protección del consumidor, cosas de sentido común, digamos, que en otros lugares pues son completamente normales. Aquí tienes este libertario que es muy antiestado, ¿no? A pesar de que el Perú, el gran problema histórico es un estado débil, ellos lo ven casi como un monstruo, ¿no? Como un leviatán lleno de trámites y problemas y por tanto muchas de sus recetas siempre van hacia el mercado. En el caso de la educación superior, son los que no querían reguladora y consideraban que la educación superior, que la SUNEDU iba a ser una especie, que está ahí recogido, ¿no? En algunos editoriales del comercio, ¿no? Una suerte de dictadura de lo que hay que saber y pensar, la SUNEDU, ¿no? Cuando en realidad era una reguladora pues simple, como existe en muchos países, ¿no? Claro. Y los otros, los izquierdistas dogmáticos, aunque ahí sí me cayó mi regaño, porque me dicen que efectivamente un sector de la bancada de Frente Amplio sí apoyó a Saavedra, pero el izquierdista dogmático es un poco lo que estamos viendo hoy día, sí, con Perú Libre, que es esta idea de eso es neoliberalización, cualquier cosa que hable de calidad y mérito es algo que está buscando pues la privatización, son criterios diferentes y en realidad hay que apoyar lo público y lo estatal, pero luego cuando escarbas un poco, y de hecho, o sea, de paso, el libro y yo mismo pues creemos en lo público y lo estatal, pero cuando escarbas un poco te das cuenta que en esa izquierda muchas veces lo que hay son intereses particulares, también clientelistas, a veces también rentistas involucrados de por medio. La cercanía es con sindicatos y con grupos que no necesariamente van a defender un ideal o una política general, sino también políticas particulares que fácilmente pueden caer. Y otra cosa con ellos, con estos izquierdistas dogmáticos, es que con frecuencia te ponen el estándar aquí, ¿no? Como que van a llegar ellos y ahora va a fluir la calidad porque van a cambiar el balance de poder, dejando muy de lado cosas muy técnicas y necesarias para que las cosas funcionen mejor, ¿no? Entonces, ahí son los tres personajes así a grandes rasgos, ¿no? Pero hablando de los conservadores populares, los derechistas populares, ¿a quiénes
de las bancadas, a quiénes los actores actuales pondrías en esa categoría? Bien, una cosa Fuerza que, Popular. sí, una cosa previa, que lo que hace ese libro es que dice, ya, vamos a tomarnos en serio estos tres actores y imaginarnos por un momento que no hay corrupción de por medio. Hay un capítulo entero en que mira solo la corrupción. ¿Por qué hice eso? Porque yo creo que esto no es puro, pues, no es solamente purismo, sino que también hay conflictos de intereses y plata bajo la mesa en algunos casos. Entonces, algunas personas me dicen, oye, pero acá se parecen más de lo que das a entender, y por supuesto que se parecen más. Hay una capa ahí medio corrupta que yo creo que toca a muchos de estos actores, pero lo que intenté hacer al mostrar esto es hablar con la versión más honesta, si quieren, de cada uno de ellos, ¿no? Aquellos que, ¿no? Entonces, digo eso porque creo que, a lo que vas tú ahora es que además de estos actores que uno los puede ver, los conservadores populares en Fuerza Popular, yo creo que también un poco en Acuña, los izquierdistas dogmáticos en Perú Libre, un poco en Juntos por el Perú, y los libertarios criollos. Yo no sé si hay una bancada entera, pero tienes ahí al congresista Cabero, la congresista Tudela, digamos, ¿no? Han revitalizado un poco los personajes del libro. Creo que también hay algo que salta a la vista, que es que más allá de esas diferencias hay un gran corte transversal que los junta. Y eso creo que tiene que ver con, incluso junta a los izquierdistas dogmáticos con este mundo informal y legal, ¿no? Con transporte y de muchas maneras. Entonces creo que eso tiene que ver más con un corte transversal, Jonathan, ¿no? Que son la entrada de intereses particulares en las listas parlamentarias con mucha fuerza y que se dan la mano, ¿no? Logras pues grandes coaliciones, lo hemos visto con Vizcarra, lo hemos visto ahora, cuando se trata de algunos temas como el transporte, la educación, probablemente el sistema de pensiones, también venga por ahí algunos ataques, ¿no? Sí. Claro, y digamos, pero antes de entrar a eso, digamos que sí me interesa porque, digamos, me interesa cómo no hay una noción, por ejemplo, desde la izquierda, de hacer el bien público, sino igual defender intereses particulares como los de los gremios, ¿no? Solamente que, claro, no son los intereses particulares que quizás ellos creen que antes se defendían, ¿no? Claro. Pero antes de eso sí quería que, digamos, la gente tenga claro cómo ver al conservador popular, ¿no? O sea, digamos, ¿a quiénes digamos, meterías ahí de los actuales? Yo metería ya Podemos, políticas. a Fuerza Popular, a Alianza para el Progreso también. Tiene que ver más con actividades, digamos, empresariales. Puede estar, no necesariamente tiene que ser pues un tema de liberalismo de mercado, aunque no le molesta en muchas cosas. Sin embargo, también puede querer subsidios. O sea, creo que hay conservadores populares que han estado más hacia el modelo intervencionista de rentas de los años 80, digamos, ¿no? que existía en el Perú, con valores también un poco más a derecha en términos morales, ¿no? No vas a esperar pues, que estén ahí, generalmente están más alineados con lo que van a ser algunos temas de más conservadores en términos de igualdad, de derechos de la mujer y otras cosas, ¿no? Pero básicamente creo que es una mirada amigable hacia lo que son políticas de derecha económica, que puede irse un poco más hacia políticas de no regulación, porque precisamente ayuda a que no regules, o a políticas también moverte un poco más hacia políticas de subsidios y beneficios directos, ¿no? Porque en el fondo no son tan liberales como para oponerse a cosas de ese tipo, ¿no? Pero básicamente pues hay cierta cercanía a lo que son la empresa privada, mercados más abiertos y un Estado que no regula mucho o que te ayuda, digamos, ¿no? Claro. ¿Y a quiénes pondrías en los libertarios criollos? ¿Solamente, digamos, a un grupo de congresistas de Avanza País? No, yo creo que también tienes mucho opinante digamos que hubiese puesto mucho tecnócrata antes, pero creo que eso ya cambió. El Estado peruano me parece que ha
hay una nueva camada tecnocrática peruana en el Estado, esos que la izquierda a veces satanizan, muchos de ellos pues ya han entendido que la regulación es importante, ya han entendido que hay conflictos de intereses groseros cuando no tienes una capa que es más estable y vinculada al Estado. O sea, el tecnócrata tipo PPK, el que nombró en su primer gabinete durante el último gobierno, yo creo que ese no es el tecnócrata que ya tienes en el Estado peruano hoy en día, no es tan común. Sin embargo, sigue estando ahí, creo que todavía lo tienes en prensa, el libro tiene varios editoriales del comercio, de su etapa más pues libertaria. Creo que todavía es muy presente en el Perú. Creo que son ideas que llegaron con fuerza en los 90. Como te digo, si uno lee, como se leía en ese entonces, El Otro Sendero, algunos libros sobre lo que era la reforma de la privatización del sistema de pensiones, lo que era la idea de educación privada en ese entonces, tenían un carácter más transformativo, más de vamos a llegar o a traer igualdad, vamos a dar derechos, vamos a darle más control a las personas sobre su vida. Creo que ingenuamente no se daban cuenta los costos y peligros de tener grupos de interés poderosos con un Estado débil, ¿no? No esas personas que te hablaban de educación superior, universitaria, privada, como algo bueno siempre, no te estaban pensando en una Las Peruanas, por ejemplo, ¿no? Lo que puede ser pues una universidad que te da títulos y el consumidor finalmente te va a comprar el título porque te lo va a dar más fácil, probablemente en otro lugar no lo lograría tener, y hay una distorsión del sistema, ¿no? Entonces, creo que hay mucho libertario dando vueltas, uno lo ve pues en redes sociales, o esta cosa del carnet de vacunación. Pero lo ves más fuera del Congreso que, digamos, en la disputa, digamos, parlamentaria. Creo que ya es una posición difícil de que se vuelva electoralmente fuerte. Incluso tienes a Rafael López Aliaga, pues él no es un libertario de este tipo, ¿no? Él cree en algunas intervenciones estatales, en otras no, pero no es un libertario clásico, digamos, ¿no? Tiene una idea del desarrollo de infraestructura que va por una ruta diferente al libertario. Creo que es difícil que ganes. PPK es lo más cercano tal vez a eso, ¿no? Pero sí tienes todavía mucha gente que habla ese lenguaje, que lo sigue utilizando. En prensa a mí me sorprende cómo sale cada cierto tiempo un chiquito de estos, ¿no? De clase alta, que todas las recetas se solucionan con mercado y que la meritocracia supuestamente pues es entendida como no intervención para reducir desigualdades, ¿no? Y dices tú, aguanta. O sea, en un país donde después de 200 años todavía la élite es tan blanca, quiere decir que hay un problema básico de justicia y oportunidades, ¿no? Y de competencia real, si quieres verlo de alguna manera, ¿no? O sea, no hay que ser socialista ni comunista para darte cuenta que hay un problema grueso de concentración de recursos y concentración de poder, porque para un país tan variado, si 200 años después sigues teniendo una élite con unas características tan claras, es que algo no está funcionando en términos de competencia, ¿no? Ni de igualdad de oportunidades. Entonces creo de verdad que eso no es muy atractivo electoralmente, pero sí es muy poderoso en la forma de razonar de mucha gente, y lo hemos visto en la última campaña electoral, ¿no? Esta segunda vuelta donde el fujimorismo renuncia un poco a su llegada popular para comprarse ese discurso de las élites, poniendo carteles por todos lados, macartistas y con tú eres tu esfuerzo, ¿no? Que no sé qué, que no sé cuánto, pues es una idea poderosa que está muy asentada, pero creo que electoralmente no tiene tanta tracción como para arrasar en una elección en primera vuelta o llegar con mucha fuerza a segunda vuelta, ¿no? Si te das cuenta, el propio fujimorismo, defendiendo el modelo, era muy cuidadoso de mostrarse como que más abierto a una serie de políticas que probablemente un libertario calificaría de populistas, ¿no? Como los bonos y otras cosas, ¿no? ¿Y hasta dónde juegan en pared, se apoyan, digamos, esta figura de los conservadores populares y los libertarios criollos? ¿Es por una cosa coyuntural? Es una crítica muy interesante. Que el gobierno es de izquierda. Es una crítica muy interesante que alguna vez me dijo Carlos Ganosa, me parece, ¿no? Que decía, en realidad se parecen mucho más, me dicen, en realidad
el libertario no es tan libertario como dice, ¿no? Y está muy cerca del otro de diversas maneras. Pero no sé, yo sí creo que son diferentes y creo que se vio esa diferencia en el choque PPK con el fujimorismo, que fue un choque muy cruento para personas que supuestamente coincidían en lo económico, ¿no? Creo que hoy por hoy sí se dan la mano en la defensa del modelo. Creo que eso sí te marca una línea divisoria muy fuerte en el Perú. No es casual que el fujimorismo, Acuña hayan sido más fuertes en el norte, ¿no? No es casual que normalmente el norte y Lima voten parecido. Creo que hay una economía política del voto, si quieres, en términos de la defensa del modelo, y ahí obviamente se dan la mano, ¿no? Están más cerca, ¿no? A mí no me sorprendió que en segunda vuelta, pues, los libertarios apoyen a Keiko las veces que ha tocado apoyarla. Me parece que están muy cerca, y de hecho la alianza fujimorista, no nos olvidemos, fue esta alianza de tecnócratas liberales, militares, llevados hacia el modelo económico un poco mirando Chile, y Fujimori, Montesinos y los servicios de inteligencia por el otro lado, ¿no? Y la empresa privada también, ¿no? Beneficiada por las reformas de mercado. Entonces, ese combo creo que se ha mantenido, sigue ahí, está presente y se dan la mano en diversas oportunidades, aunque a veces también pelean, ¿no? Ahora, digamos, había ahora una columna, digamos, interesante de Jaime Althaus en el que planteaba que se había creado un mito sobre la ultraderecha o la derecha extrema, no recuerdo cuál es el término que utiliza, cuando en realidad lo que ha pasado es que la derecha tiene menos temor de expresarse, ¿no? Y que la única fuerza que realmente es ultra, es extrema, es la izquierda, representada en Perú Libre y, digamos, los planes que tiene. ¿Cómo ves eso? Comienzo por algo que creo que, digamos, antes de pasar a la crítica, algo que creo que es saludable en la reflexión, aunque no la aplica en la columna, es que sí es importante no comenzar a llamar extrema a todo, ¿no? Y yo creo que Jaime cae en el extremo de llamar extremo a toda la izquierda, ¿no? Como trataba a Verónica Mendoza y como trataba a una izquierda que estaba más acá, la trataba bien parecido que Perú Libre, ¿no? Pero yo sí creo que hay extremos. Creo que en el caso de Perú Libre es un partido extremo, ¿no? Es un partido que es leninista, que me queda clarísimo que Cerrón, si tuviera el poder, nos mandaba a un modelo cubano, porque eso es lo que cree, y lo que pasa que el país no vota mayoritariamente por eso y está limitado por eso, pero en mi opinión ese es un partido extremo. Y también creo que en el otro lado hay partidos que se han vuelto más extremos. El fujimorismo siempre ha sido bastante extremo. La posibilidad de que López Aliaga no gane tanta fuerza, en parte es porque ya hay un partido extremo limitándolo. El fujimorismo tuvo algunas oportunidades en algún momento de tener que decidir históricamente, me voy hacia ser más democrático o sigo con la línea dura, y me parece que ha optado con mucha frecuencia con la línea dura. No reconoce resultados de elecciones. Otra cosa es que Jaime de Althaus también se haya puesto en esa línea. Me parece que el que se está volviendo más extremo es Jaime de Althaus, no necesariamente que sean partidos democráticos. No reconoces elecciones, convocas... Claro, pero a lo que... Sí. Ajá, a lo que va, creo que de Althaus, digamos, más allá de las críticas a él, digamos, es a que la derecha ha perdido el miedo de expresar las ideas de derecha, no, yo no creo, y digamos, ya las transparenta. Y eso, digamos... Pero de nuevo, esas no son ideas de derecha normales, pues, ¿no? Democráticas, como la que hemos tenido. Eso no era unidad nacional. Lourdes Flores también ha tenido esta corrida hacia el otro lado, también con negar resultados de elecciones. Eso no era la derecha de PPK. Eso no era la derecha en la que se convirtió Alan García en su momento, porque Alan García comienza más hacia la centroizquierda y luego termina gobernando más a la derecha. Esto es algo diferente. Esto es un fujimorismo que en segunda vuelta y en la segunda vuelta del 2011 mostró un lado macartista bastante duro, que convocó a muchas personas vinculadas al viejo gobierno del fujimorismo, que no termina de romper con muchas cosas del fujimorismo. A mí me parece que es una derecha dura, ¿no? Y de nuevo, la de López Aliaga
Él lo excusa, perdón, y también dice Jaime, esa derecha que fue destruida judicialmente. Por supuesto que el fujimorismo tuvo golpes judiciales, pero el fujimorismo se autodestruyó con sus conductas en el Congreso, sacando a Saavedra, ¿no? Sacando a otras personas, poniendo a Becerril como uno de sus voceros principales. Y por el lado de López Aliaga es el mismo que ha tenido pues frases durísimas contra la oposición, que terruquea a medio mundo, que ha tenido posiciones muy duras con respecto a diversos actores, que acusa de extremistas a Francisco Sagasti, ¿no? Entonces yo no sé si eso no es extremismo, ¿no? Si Altaus considera que Sagasti es un comunista. Y que dice bastantes mentiras, ¿no? Perdón, Jonathan. En el esquema de los, digamos, de lo que decías de López Aliaga, además miente bastante para reforzar estos adjetivos, ¿no? Pero, sí. Sí, pero, digamos, entiendo bien que buena parte de Perú Libre entra en la figura de los sistemas dogmáticos de los que hablas en el libro, ¿no? Correcto. Pero se da esta impresión en muchos sectores para justificar lo que hace su bando, que como existe fuerzas como la Resistencia o como han existido fuerzas terroristas desde la izquierda, se tiene la impresión que esos son los ultras, ¿no? Correcto. Y no las fuerzas que están representadas en el Parlamento y por más que no les gusten algunos, canalizan sus propuestas a través de la vía democrática, ¿no? Correcto. No, creo además que, digamos, no me gustan las equivalencias porque creo que en muchos países no hay equivalencia. Las equivalencias se usan justamente para generar como que exculpar a un lado o al otro. Perdón, Jonathan, un segundo, discúlpame. Que con frecuencia sirven para exculpar a un lado. Yo creo que en Nicaragua, por ejemplo, no hay forma que tú digas que hay una equivalencia entre la derecha y la izquierda, ¿no? Hay una izquierda abusiva que está destruyendo pues la democracia, que ha destruido la democracia. Del mismo lado, creo que también en Chile en este momento me parece que es exagerado decir que Kast y Boric, pues, Boric son lo mismo, ¿no? No, me parece que Boric, sí, Kast está a la izquierda, tiene aliados del Partido Comunista, pero Kast viene, pues, de defender la dictadura pinochetista, me parece que claramente está más a un lado. Sin embargo, creo que en el Perú sí hay una derecha muy poderosa, una derecha bastante poderosa, además que se ha aliado lamentablemente con esta empuje mediático que tuvo en la segunda vuelta, que fue realmente dañoso, creo. Pero no minimicemos lo que es también Perú Libre, ¿correcto? Puede que no tenga similar poder, puede que esté siendo investigado, es un partido pequeño, pero me queda claro que una semana más de la primera vuelta podrían haber tenido una bancada bastante más grande y me queda claro también que hay una raigambre bien autoritaria, ¿no? Entonces ahí sí no me molesta hablar de equivalencias, no en el poder, pero sí en las intenciones, digamos, ¿no? O sea, creo que Vladimir Cerrón tiene una concepción antidemocrática profunda, como creo que también Rafael López Aliaga tiene. Yo no considero, como dice Jaime Altaus, que son algunos exabruptos, ni creo que el fujimorismo fue destruido por una conducta judicial solamente, sino que creo que tienes unas situaciones bastante más de fondo y de movimiento autoritario duro, ¿no? Duro. Claro, pero esto es, digamos, hablando del partido, pero y un poco de la bancada, ¿no? De Perú Libre. Pero hablando del Ejecutivo, el gobierno, en Pedro Castillo y el gobierno en este momento, no, ¿ves esa misma característica, digamos, del izquierdismo dogmático o ahí no? Yo creo que Castillo ni siquiera llegó a ser una persona que llegó con un izquierdismo dogmático, llegó con lo que creo que fue un cuoteo muy, muy débil, poniendo muchos aliados. Me parece que ese primer gabinete fue malísimo porque a pesar de que puso este cuoteo, esta diversidad, actores que no podías decir que fueran autoritarios. Digamos, me queda claro que en la figura del izquierdismo dogmático entra el partido Perú Libre. Perú Libre, correcto. Con algunos de los aliados que tienen, ¿no?
y también entra parte de la bancada, quizás Correcto. no toda, pero parte de la bancada. Pero tú ves en el gobierno de Pedro Castillo, tal como está configurado en este momento, también esa noción de un izquierdismo dogmático, ¿o no? No, a ver, como izquierdista dogmático entran un montón, diría, pero no necesariamente el izquierdista dogmático es autoritario. Puedes saber, pues, sí, puede ser dogmático en algunos casos, ser más duro. Por eso el libro abro como diferentes grados, ¿no? De algunos se van más al lado autoritario, donde creo que pues está Cerrón y estas personas. Pero creo que el primer gabinete no fue un gabinete, fue un gabinete muy malo porque dio esas señales autoritarias a la par que hacía un cuoteo de personas con personas que no eran necesariamente autoritarias. Tenía gente que, pues, que no se iba a prestar a una cabalgata autoritaria, ni mucho menos. Entonces se quedó como a medio término. Bellido no ayuda, mira sus antecedentes, mira su Facebook, mira todo lo que pone, pero luego tienes balance. Franque, está el ministro Torres, que sí, pues a veces se le sale el mal humor y dice algunas cosas duras, pero no es pues un autoritario, tiene una trayectoria más bien democrática, y lo mismo, pero también tenías estos personajes acusados o investigados sobre Sendero Luminoso, tenías pues unos combos ahí complicados de manejar. Creo, sin embargo, que Castillo desde el inicio intenta mostrar que él no venía pues a pelear. En parte, como te digo, no es solamente una esencia o naturaleza democrática, sino que pues tenías un contexto bastante debilitado. Probablemente veríamos la naturaleza de un presidente de este tipo dependiendo del tamaño de su bancada, dependiendo de su apoyo popular, ¿no? En este caso creo que comienza más bien débil y tiene un gabinete que no llega pues a ser un gabinete que venga con esa pretensión autoritaria. Al revés, ¿no? Creo que en algunos momentos pues Franque se planta, limita lo que puede ser las cosas que hacía Bellido, lo mismo con Torres, ¿no? Y el propio Castillo pues se da cuenta que no la tiene todas consigo. Y creo que con Mirta Vázquez obviamente ya no es un gabinete pues que tenga ese raigambre autoritario. Me parece que justamente ella ha mostrado y ha dado credenciales democráticas. El que sigue estando más bien por el lado duro o queriendo parecer duro, porque cuando estuvo en el gabinete estaba más tranquilo, son los de Perú Libre, Castillo, Bellido y estas personas, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente lo que hay también es una especie de buscar la profecía autocumplida, ¿no? Buscar que Castillo, como se dijo, para noviembre ya había cerrado el Congreso, más bien para noviembre el Congreso casi lo cierra él. Había esta idea, me acuerdo cuando era el cambio de mando, me dijo un amigo, me decía, me han dicho personas muy informadas que Palacio está lleno de cubanos y venezolanos, y a mí más bien lo que me contaban desde Palacio era que era pues un absoluto desastre, el desorden y lo impredecible de las cosas que hacían un grupo de personas que nunca habían ejercido el poder. Más que un proyecto autoritario, se dio lo que creo que muchas personas dijimos entre primera y segunda vuelta, ¿no? Dos cositas. Gane quien gane, viene un Perú bien polarizado, ¿no? Si hubiese ganado Keiko, imagínate, nombraba un gabinete como el que nombró Castillo primero, con un ex militar de premier, hubieses tenido desde el primer día una crítica muy dura parada en la izquierda y controlando, entonces se venía pues una dinámica de conflicto, creo que eso se dio, pero también creo que con el caso de Castillo lo que varios dijimos fue más que un peligro autoritario, que hay que mirarlo, hay que tenerlo con cuidado, va a haber un peligro de desmadre, ¿no? Ausencia de experiencia, malas señales económicas y poca comprensión del funcionamiento del Estado. Y creo que eso se dio. Ese primer gabinete fue terrible porque incrementó la polarización, pero además mostró todas las debilidades de hacer cuoteos y nombrar personas que no deben ser nombradas como ministros, ¿no? Pero, a ver, hay elementos incluso de hechos del gabinete de Mirta Vázquez que te pueden dar la sensación de dogmatismo, como por ejemplo el tema sobre el cierre de minas, ¿no? Ahí, en el cual no había una explicación técnica de al menos la intención, sino parecía más planteado desde una posición que ya tenía previamente Mirta Vázquez. Correcto, de nuevo, dogmático no necesariamente quiere decir autoritario, ¿no? Es un poco la distinción que quiero hacer. Se pueden hacer muchas cosas
desde una posición dogmática y no necesariamente vas a ser autoritario. Lo mismo hacia la derecha, digamos, ¿no? Pues el libertario criollo puede hacer un montón de cosas que no necesariamente tienen raigambre desde el dogma sin que sea autoritario. En el caso del cierre de minas, tengo la impresión de que fue algo no medido y también producto de sí puede haber tenido una posición respecto a lo que tiene que ser el manejo de cuencas o la forma de lidiar con conflictos sociales, pero también me parece que mostramos también la inexperiencia en varios temas, ¿no? O sea, la forma en que se presenta, obviamente era como ya hay un plan de cierre y ese plan de cierre tiene estas consecuencias. Inmediatamente la reacción, y recuerdo porque me llamó un amigo, vinculado al mundo de minero y además un amigo que no es ningún pues dogmático ni duro ni mucho menos, me dijo, esto va a producir un montón de ruido y es bien dañoso. ¿Por qué? Me dijo, porque no es como dice el gobierno el plan de cierre. El plan de cierre generalmente lo que tienes es la posibilidad de diversas características, claro, mostrarlo. Y además se están metiendo y están mezclando minas bien diferentes. Hay algunas en las cuales tú podrías decir, sí, pues ante repetidas violaciones, un plan de cierre que no se respeta y que no sé qué, podrías tener fundamento de ir hacia un cierre, pero en otras dicen, va a ser mucho más difícil que tú puedas hacer una justificación. Y el mismo día o al día siguiente me dijo, este anuncio de la PCM va a traer muchísima cola y va a generar expectativas bastante difíciles de cumplir. Y bueno, y dicho y hecho, ¿no? Como digo, creo que todos, como muchos, estaremos de acuerdo que hay un manejo de cuencas necesario, que hay estándares ecológicos que se tienen que cumplir, pero la forma como se hizo levantó nuevamente polvareda, tensión, y me parece que debilitó a la ministra, ¿no? Me parece que debilitó a la ministra en un momento que le había ganado la partida a varios duros del gabinete, como el ministro del Interior, y desde ese momento creo que ella más bien rompe con algunos sectores que la veían como la que había llegado a poner más sensatez, ¿no? Y ha tenido que recuperar el tiempo perdido. Entonces, no me queda claro si es dogma o inexperiencia o información que no se dio en forma adecuada, pero el resultado, sea uno, sea el otro, fue de incrementar pues una tensión en un tema que efectivamente no era tan claro como se presentó ese día, ¿no? Claro, a ver, digamos, hasta ahí hemos hablado de las cosas que los diferencian, pero lo que vemos en la práctica en el Congreso es que así como hay esas cosas que lo diferencian, hay cosas que unen a estos sectores tan disímiles, ¿no? Como lo que hemos visto en relación a los retrocesos en la reforma universitaria, en la Comisión de Educación, en la que, digamos, se levanta que el impulsor fue de Renovación Popular, pero la mitad de los votos que aprobaron eso fueron de Perú Libre, sí, ¿no? Claro. O en, digamos, las demoras en la interpelación al ministro de Transportes, que digamos, va un poco en contra de la reforma. ¿No? A la educación, ¿no? Con un tema tan sensible como el retorno a clases y por su ausencia de atención a una serie de reformas en curso. Todo eso te indica, me parece, que hay grandes intereses que se dan la mano y eso se puede explicar por diversas razones. Una es que votamos por candidatos presidenciales como que estuviéramos votando por bancadas de programas e ideas, ¿no? Este viene a la izquierda, este viene a la derecha, cuando en realidad esas bancadas han sido llenadas por diferentes pequeños intereses limeños, regionales, que han metido su gente al Congreso, a estas listas, y que cuando se elige, uno no sabe bien cómo van a actuar. Acuérdate lo que fue la bancada anterior de PPK o la de Acuña, ¿no? O sea, de derecha no tenían necesariamente todo, ¿no? Tenían un poquito y eran un chocolateo de todo, desde pastores evangélicos hasta personas que podían irse hacia un mayor control de la economía. Y no hay mucha coherencia ideológica en las bancadas, eso por un lado. Y segundo, que lo que llamamos... entonces, primero, para redondear la idea, primero, debilidad de partidos que te lleva a bancadas que son cualquier cosa y por donde se cuelan un montón de intereses particulares, ¿correcto? Esta vez no ganaron, no tuvieron fuerza partidos con lineamientos ideológicos más claros, que sabes más o menos dónde se paran y que van a tener una mirada probablemente más de mediano plazo con respecto a lo que hagan las cosas, ¿no? Juntos por el Perú es chiquitito, el Partido Morado es chiquitito, ya.
Por otro lado, sin embargo, creo que también tienes un tema bien complicado, ¿no? Que es que esta izquierda popular, como la que ganó con Perú Libre, es una izquierda por donde no solamente van a entrar los intereses de la vieja izquierda, gremiales, sindicales, de campesinos, ¿no? Sino que también entra lo que son muchos sectores que hoy por hoy mueven la economía popular en el Perú, con los que tienes contacto, con los que tienes amistad, con los que tienes cercanía, ¿no? Regionales, locales, ¿no? Universidades públicas, universidades privadas, transportistas, todos estos grupos van a entrar y tienes contactos, tienes fuerza, ¿no? Y eso hace pues que tengas esta cosa rara, que creo que en el libro no está, ¿no? En el libro está más la izquierda tradicional, pero esta izquierda populista que considera que las reguladoras son Satanás, ¿no? O sea, Castillo hablando del pueblo y peleándose con el Tribunal Constitucional, con la Defensoría del Pueblo y con la ATU, ¿no? Transporte urbana, tú dices, ¿y esto qué es, no? En realidad lo que tienes ahí, pues, es la defensa de una serie de actividades vinculadas a la desregulación, algunas que tienen, pues, un nivel más alto, a veces más ilegal, más criminal, otras veces simplemente más de informalidad y subsistencia, y creo que eso también ha entrado con mucha fuerza en este partido, o la bancada que armó este partido, ¿no? Entonces tienes esta situación extraordinaria. Y eso también se vio en Bolivia. Yo, hace unos tiempos que estuve en Bolivia estudiando el tema del oro informal en Bolivia, el oro informal en Bolivia tiene muchos contactos con el MAS y la izquierda de Evo Morales. ¿Por qué? Porque está territorializada, tiene organizaciones, tiene asociaciones, entonces se vinculan con ellos, son parte de su paraguas de poder, digamos así, ¿no? En el Perú no hay tanta organización como en Bolivia, pero tienes estos grupos que entran, ¿no? Y tienen acceso. Y finalmente también, hay que decirlo, un presidente sin experiencia de gobierno, muy permeable a quienes hayan financiado su campaña, a contactos, a amistades. También vemos que mucha gente se le ha colado, ¿no? Ha entrado de frente, y a eso iba la conversación que teníamos al inicio. Cualquiera de estas personas que le ha grabado un audio puede hacerlo tambalear, ¿no? Pero ahí o es que la gente se le ha colado, o es que Castillo y su partido y su gente no diferencian, no diferencian entre el bien público, ¿no? La noción del bien público y la noción de favorecer a grupos particulares que, claro, no son los de siempre, pero son, digamos, ¿no? Los informales que se le han acercado, ¿no? No, y que son parte de la campaña desde un inicio y que se fue buscando a esos grupos, ¿no? Todo el discurso contra la regulación del transporte interprovincial, el transporte urbano, creo que va de la mano con ese tipo de votante, ese tipo de organización. No es que se le han colado, estaban ahí desde siempre, ¿no? Me refiero a que se le han colado cuando hablo más de estos intereses que entran, debaten, o sea, entran a hablar con él, tienen reuniones, se cuelan, se aparece tomándose fotos, le prestas el auditorio, ¿no? Ese es el que digo que no es tanto de la coalición inicial. Pero también ay, se me dio la idea, era que ese tema informal. También creo que es importante decir que acá hay algo que cruza, ¿no? Este rentismo, esta idea de ejerzo el poder dando rentas, esta idea de no más pobres en un país rico, presupone que como que hay unos rentistas que se han agarrado el poder y el control de las rentas, ¿no? Pero que si llegan otros y las distribuyen de forma más justa, el Perú dejará de ser pobre. Y creo que eso tiene una idea bien poderosa en rentista también, que es no comprender que efectivamente, yo creo que en la derecha también hay rentas, ¿no? Y también hay puertas giratorias y también hay normas particulares, o sea, eso no es solamente el rentismo, no es pobre y de izquierda, es también de cuello blanco, ¿no? Está muy presente y está muy presente en los diferentes partidos políticos. Lo que rompe con Castillo, creo, es que él a la vez vendía esta idea de que él iba a llegar a hacer las cosas diferentes. En realidad está jugando un poco los términos de la política que probablemente él conoce, ¿no? Pequeña, chiquita, tú me ayudaste, yo te ayudo, pero luego eso visto arriba implica un desencanto bien grande con sectores que pensaron que podía ser distinto. Y otra cosa evidente es que sectores que pensaron o creían que de repente llegar al poder y romper las barreras de la redistribución para que todo el mundo le llegue el dinero,
es algo, pues sabemos pues, que eso es una ilusión vieja de este tipo de discurso, de esta idea crítica del Perú, ¿no? De que en realidad pues somos un país pobre y más bien hay que ver cómo romper los rentismos diversos para ver cómo haces que tengas un Estado más eficiente, políticas públicas más eficientes, y esos rentismos pueden ir desde el subsidio al gran millonario que ha logrado ganarlo por su cercanía y por su amistad en el club nacional, como aquel que le das a tus amigos de tu sindicato, ¿no? Estamos hablando de fenómenos similares y que creo que contra eso hay pues toda una serie de también tradición republicana y tradición de buen gobierno y tradición de izquierda o derecha que se revela contra eso, ¿no? Sino que creo que esos grupos hoy por hoy están minimizados, ¿no? Ahora, la fuerza que salvó a Castillo, digamos, APP, Partido Morado, Acción Popular, digamos, salvó, me refiero a que no se plegó a la moción de vacancia, incluso Podemos. ¿Cómo entra? O sea, ¿dónde entra? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Puede ser considerada de centro? Es muy difícil considerarlos de centro por sus características. Es que creo que en el Perú, a ver, creo que primero como identidad política, el centro, para que se construya algo, tiene que ser de alguna manera centro derecha o centro izquierda. Es muy difícil que haya alguien que diga, soy de centro, no me toques, ¿no? O sea, estoy en la mitad de todo. Creo que hablar de una identidad de centro requiere algo más que no ser esto o no ser lo otro. Entonces creo que muchos de esos grupos hoy por hoy no son vacadores, no son la derecha limeña, no son López Aliaga, no son Keiko Fujimori y tampoco son Perú Libre. Entonces están parados ahí, ¿no? Pero no es que haya una línea ideológica centrista, reformista, latinoamericana, ni que digan yo tengo una idea clara de cuál es el balance que considero entre Estado y mercado. Creo en el mercado, pero también creo en la diversificación productiva con un Estado que la apoye y la realice. Creo en la planificación de la infraestructura. O sea, no es ese tipo de centro, ¿no? Creo que ese centro en algún momento lo fue Acción Popular, en algunos momentos de su historia, siempre con estas diversidades internas. Lo fue en algún momento el APRA, ¿no? Cuando quiere plantarse al centro con García en su primer gobierno, en la elección del 85, si quieres, hay una idea ahí de una especie de recoger esto, pero no los veo como centros ideológicos, los veo más como centros pragmáticos, casi que equidistantes, más como sensaciones de que estos no van a hacer ni esto ni lo otro, ¿no? De alguna manera Humala termina siendo un centro, ¿no? Un centro además incómodo, nunca acepta su carácter de reformista en el MIDIS, como que le quedan chicas sus reformas, se le ve incómodo, porque claro, venía de esta gran épica del cambio que le habían metido probablemente en la casa, ¿no? De ser el refundador, el cambio gigante, ¿no? Entonces cuando llega esta especie de centrismo intuitivo, un poquito más de centro derecha, incluso te diría, no se sentía cómodo con eso, ¿no? Entonces yo creo que hoy por hoy Acción Popular, APP, son más una suerte de centro intuitivo, ¿no? Que lo veo más en términos regionales, territoriales, y también en términos económicos, un poco más en la centroderecha, y eso, por ahora, basta para que no tengan pues una mirada tan encarnizada, tan dura hacia el gobierno, ¿no? Yo creo que no es adecuado decir que el Congreso se le dio encima a Castillo. Una parte del Congreso se le dio encima a Castillo. Creo que sí es adecuado decir que ese grupo podría, bajo cualquier circunstancia grave, irse hacia el lado de los vacadores, ¿no? Pero me parece que hoy por hoy es una mezcla. El Partido Morado yo sí creo que tiene más vocación de centro. Tiene Francisco Sagasti, pues un referente que ayudó a construir un poco la ideología del partido, pero me parece que no ha logrado transmitir qué vende eso, ¿no? Creo que recién ahora lo estamos viendo con una Flor Pablo metiéndose en el tema de la reforma educativa, Edward Málaga metido en el tema de ciencia y tecnología y subsidios y apoyos para ese tipo de cosas, Susel Paredes misma también, pues con un discurso. Entonces ves ahí como que comienzan a haber un cúmulo de ideas que uno dice, mira, en la práctica esto significa esto que estás viendo, ¿no?
Creo que por ahí, un poco Alberto de Belaúnde también en su momento, ¿no? Gino Costa, ¿no? Pero creo que el gran reto de ese centro es lograr encontrar discursos similares fuera de Lima, hacia regiones, que se vuelva intuitivo, como lo fue en algún momento, ¿no? de la historia, algunos grupos de acción popular o la democracia cristiana en el sur, que se vuelva también intuitivo, algunas ideas, fuerza, que se engarzan bien con lo que es el desarrollo regional, con lo que es la diversificación productiva, con lo que son algunas ideas que están dando vueltas, porque si no, pues es un centro que se va a estar condenado a ser muy limeño, ¿no? Y en este panorama, ¿tú crees que Pedro Castillo sobreviva a una segunda moción de vacancia? Yo creo que va a depender, el principal enemigo de Pedro Castillo creo que es Pedro Castillo, ¿no? Creo que es Pedro Castillo al haber tomado en forma tan irresponsable ese primer gabinete, al no haber usado el tiempo que tuvo, pues también es cierto que tuvo pues toda esta posición de negacionista, de que no había ganado la elección supuestamente, pero creo que él pudo haber hecho mucho más para preparar gobierno en esos días. Todo se vio muy apresurado, fue un gabinete el primero que no jura completo, que no tiene una línea clara de dónde te vas a parar, que confunde regionalismo con malos selección de ministros regionales. Entonces, creo que Castillo, ese primer gabinete lo condena a estar a la defensiva. Hoy por hoy le ha quitado mucho apoyo, que es el que también le da una suerte de correa de protección con los legisladores de regiones, ¿no? Que ven la política en forma distinta como la vemos desde Lima. Se le ha quitado mucho ese apoyo y ahora está a la defensiva. Creo que va a ser clave el tipo de ministros que nombre, las garantías que pueda dar Pedro Franque de decir, ojo, mal que bien todavía puedo garantizar un manejo pues, prudente de la economía. Creo que va a depender mucho que sus ministros no sean vistos como amenazas autoritarias, ¿no? Para que no levante la reacción de este sector intermedio que te digo. Y creo que va a también depender mucho que pueda mantener cierta popularidad. Y para eso, yo he escuchado a Álvarez Rodríguez que me predecía que había que nombrar un gabinete que no fuera este que tiene, sino uno que sea supuestamente, pues, por lo que le entendí, pues más a la derecha. Yo creo que eso es un error, porque Castillo, sin la base de apoyo que tiene en este momento, creo que se vuelve ya mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que tiene que buscar recuperar un poco esa base de apoyo. Eso pasa por tener ministros que le hablen a sus electores. Los electores del otro lado ya no lo van a querer. Yo creo que esa oportunidad la perdió con el primer gabinete. No va a poder anchar su base. Y le queda suficiente apoyo de esa persona, esa diferencia que hay entre los que apoyan la vacancia y los que lo desaprueban, digamos, ¿no? Y entre los que no apoyan la vacancia, lo desaprueban, ¿no? Lo aprueban pues solamente un 20-30%, ¿no? Por ahí, pero no apoya la vacancia un 50%, ¿no? Entonces, ese 20% creo que también es clave para Castillo. Gente que no lo aprueba, pero que dice, bueno, vamos a dejar que termine, siempre y cuando pues no la termine de destruir y no hay un caso de corrupción muy evidente, ¿no? Ese apoyo que te digo, ese apoyo de aprobación, pero también esa tolerancia de los que lo desaprueban, me parece que es clave para que pueda sortear lo que viene, pero por otro lado, creo que es bien difícil que pueda aprender a eso, no tener reuniones, no estar diciendo o confiando en personas que lo puedan poner en problemas, o que él mismo, no sabemos, no haya ya incurrido por desconocimiento o por corrupto en un acto que lo haya manchado, ¿no? Todo este tema de las reuniones con gente vinculada a transporte y a vías y estas cosas, pues huelen mal, ¿no? Y uno puede ver fácilmente ahí un causal que vuelva a levantar el tema de la vacancia, ¿no? Claro, pero la primera parte de tu análisis tenía que ver más con, digamos, esta noción de política, digamos, de cómo posicionarse, cómo Castillo se debería posicionar. Pero en la práctica, lo que ha, digamos, en lo que ha incurrido Castillo no tiene que ver con lo político necesariamente, sino con lo casi legal, ¿no? O sea, con el curantismo. Y aparte, digamos, todas estas reuniones que ha tenido, bien podría haber sido grabado diciendo algo que no es correcto, por lo cual él mismo terminó diciendo que van a salir audios, ¿no? Él mismo terminó casi
Por eso, ¿no? Diciendo ampay me salvo. por eso te digo, o sea, si todavía no lo han grabado, si todavía se ha salvado, si todavía ha tenido la suerte de que ninguna de estas reuniones ya lo han encontrado, como te digo, además nuevamente, no tiene que ser necesariamente corrupción, basta que sea, no te preocupes, habla con tal, o voy a llamar al ministro para que te reciba, algo tan burdo como un secretario de la presidencia mandándole WhatsApp al jefe de la SUNAT, pues, ¿no? No solamente es torcido, sino además estúpido, ¿no? Es un nivel, pues, increíble. Solamente con cualquier desliz, con cualquier audio, además de nuevo, editado de repente o no, él puede estar cerca de la vacancia. Y creo que además hemos visto hasta ahora un presidente muy pequeño en su forma de ver la política, ¿no? Mi sindicato, mi gente regional, aquello que conozco, ahí se siente más cómodo, pero la política grande, aquella que requiere para llevar el país, para poder defenderse, eso le ha quedado enorme. Y creo que lamentablemente, pues, o sea, me gustaría que rompamos este círculo de vacancias y censuras y confianzas, pero creo que lo más probable es que esa curva de aprendizaje no llegue, ¿no? Más bien lo que uno ve es que entre la segunda vuelta y el inicio del mandato y lo que ha pasado ahora son errores tras errores, ¿no? Si tuviéramos que apostar, probablemente ya esté gestándose en este momento un siguiente escándalo por una persona conocida, por querer empujar a tu sindicato, por querer defender a tu ministro de Educación que haga cosas dentro del ministerio que apoyen al sindicato que apoyas. Creo que hay demasiados flancos abiertos que en otras circunstancias podrían haber llevado a comisiones de investigación o investigaciones en la fiscalía, pero que hoy están muy en motivar un nuevo proceso de vacancia con extrema facilidad, ¿no? Le ha tocado vivir un país también menos tolerante a ese tipo de acciones, ¿no? Y eso, hay que decirlo también, hay algo bueno en eso, ¿no? Que ya no sea posible que el presidente pues esté realizando una serie de encuentros, conductas que antes pues eran consideradas más normales. Hay algo bueno. Por el lado malo, sin embargo, es que creo que los que están atacando no están midiendo esto con la misma vara, es una crispación muy alta y más bien lo que uno tendría que hacer es comenzar a decir, bueno, paremos un momento, ¿no? Veamos en qué cosas sí nos deberían llevar a una crisis, qué cosas tienen que seguir la ruta de una investigación más cuidadosa, más ponderada, qué cosa debería haber primero la fiscalía, porque no puede ser que ahora todo sea considerado pues causal de vacancia, ¿no? Es algo que no va a sostener, ojo, a este presidente o a los que vengan, porque no va a pasar que tengamos pues congresos con bancadas enormes. No parece que eso esté a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, Eduardo, mil gracias por la entrevista. Mil gracias también a todos los que ven este espacio de Pequeñas Islas. Y ya será hasta dentro de 2 semanas. Gracias, Jonathan. Y como digo, disculpa las interrupciones, pero con niños es imposible controlar todo lo que puede pasar. No te preocupes, mil gracias. Un abrazo, cuídate.